Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice que vamos a leer un 1 de Timoteo 4. Es corto. El título dice predicción de la apostasía. Cuando habla de apostasía, el Señor nos habla de personas que hacen lo malo. Eso es lo que habla el Señor, de personas que hacen lo malo. 4. Entonces quiero que entendamos en el Señor que el Señor pues nos habla claramente que hay que estar firmes en todo momento en esta palabra y sobre todo en la fe. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, dice, de la fe. Y luego nos dice, mira, escuchando a espíritus, ¿qué? Engañadores o engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces quiero que entendamos que el Señor nos manifiesta por qué y para qué. Para cuando alguien le hable cosas raras, usted ya lo sabe. No va a decir, no, es que yo caí porque no sabía. No, la palabra es muy clara y todo se nos ha enseñado, se nos ha advertido claramente para que cuando alguien nos llegue con un engaño, ya sepamos de qué espíritu es. Por ejemplo, vámonos a la palabra. Cuando Pedro le dice a Jesús, no conviene, mejor vámonos, Jesús no miró el Espíritu de Dios en Pedro, miró el espíritu engañador. Entonces, porque Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. No pongas la mirada en las cosas de la tierra o en las cosas del hombre, sino en él. Le dijo, apártate de mí. Entonces quiero que miremos, ¿qué espíritu miró Jesús? Un espíritu, dice, engañador. Entonces podemos ver cuando él pregunta a Jesús, ¿quién dicen que soy? Unos le dijeron, unos que Juan, otros que Elías, otros que este y otros que el otro. Y él les dice, ¿y ustedes quién dicen que son? Entonces cuando el Espíritu le habla a usted, usted va a responder como respondió Pedro. Pero cuando usted también permite ser utilizado por un espíritu inmundo o un espíritu engañador, entonces va a responder con mentira. Pero si usted está escuchando el Espíritu del Señor, va a responder con verdad. Cuando él pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? Él dijo Pedro, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, del Padre Altísimo. Entonces, inmediatamente Jesús se lo dijo, esto no te lo reveló carne, o sea, esto no vino porque tú eres inteligente o eres más vivo que los otros. No. Esto te lo reveló el Padre que está en los cielos. Entonces debemos de entender cuando enteramente recibimos un espíritu de verdad y cuando recibimos enteramente un espíritu engañoso. Entonces por eso dice el Señor, aprender a discernir o a escudriñar los espíritus. O sea, si es un espíritu de bien, voy a ponerle un ejemplo terrenal. Alguien viene y le dice, una persona casada, sea hombre o sea mujer. Si viene alguien y la enamora o lo enamora y sabe que usted tiene su marido o su esposa, pues no es un espíritu del Señor. Amén. Es un espíritu engañador. Eso es lo que quiero que le diga. No, mire, usted ha sido la persona que me ha gustado toda una vida. ¿Por qué no la buscó antes de que fuera casada? ¿Por qué no la enamoró en aquel entonces? Son espíritus ¿qué? Engañadores. Entonces quiero que entendamos que dice y doctrinas de demonios. Entonces debemos de saber con quién estamos. Entonces él nos enseña que va a haber tiempos donde a usted le van a hablar bonito, le van a hacer esto, le van a hacer el otro, pero no son verdades. ¿Qué espíritu? Ahí hay que escudriñar qué espíritu está hablando. ¿Está hablando el Espíritu del Señor o está hablando el espíritu de demonios? ¿Va? Repito. Pero el Espíritu dice claramente, dice, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Le van a hablar de la fe, pero sus frutos van a ser malos. Amén. Lastimosamente hay quienes miran esos frutos malos hasta que ellos ya cayeron más que allá. Pero pidámosle que nosotros podamos ver esos frutos. O aparece un cipote
Y viene otro y le dice, mira, vamos a echarle una cerveza. Y se está hablando en espíritu inmundo, porque él está metido o sumergido en el alcoholismo y quiere también que el otro vaya a estar sumergido en el alcoholismo. Si no, entonces le dijera, no lo hagas, mira, yo estoy aquí, no me he podido salir de esto, pero no lo va a hacer, porque va a estar en el espíritu engañador y de demonios. ¿Estamos claros? O sea, el que está haciendo un montón de cosas le está creyendo que le dice la verdad, pero en realidad no es verdad. Escuchando, dice, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la que hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán, miren lo que dice, a uno casarse. ¿Y para qué te vas a casar? Porque sos tonto. Mira, mejor hacer esto y lo otro. Y así va a haber mucha gente. Y luego miren lo que nos dice. Y mandarán abstenerse de ¿qué? De alimentos que mi Padre creó para que con acción de gracia participásemos de ellos. ¿Quiénes? Los creyentes o los hijos y los que han conocido la verdad. Hay quienes le van a decir, no, mira, yo ayuno, y cuando yo ayuno un día, o hay quienes le van a decir que ayunan hasta 40 días. Y vieran que bien me siento. Son mentiras. Porque entonces, si enteramente se sintieran bien, oiga bien lo que les voy a decir en el Señor, entonces vinieran como vino Moisés. ¿Saben cómo vino Moisés? Con la gloria de Dios. Vino como un resplandor que tuvieron que ponerle un velo. Y usted mira, alguien se pasa un par de días, usted lo va a ver todo demacrado. Y le ay, ¿qué te pasa? No, es que como estoy ayunando. O sea, en vez, dan lástima también, dan lástima. Entonces, pero eso es lo que hacen, miren. Y mandarán abstenerse de alimentos que mi Padre creó para, con acción de gracia, participase, dice, de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, el Señor, cuando le preguntaron a él, ¿por qué tus discípulos comen y estos otros pasan hambriando ahí? El Señor le dijo, clara la palabra, ¿acaso la esposa tiene necesidad de estar en ayuno? Dice él, teniendo al esposo. Entonces, pero luego dice, no, pero es que el esposo fue quitado. No, él está en mi vida. Amén. Él está en mi corazón. Él no murió. Estamos claros, él resucitó y dijo, iré a ser morada. Mi Padre y yo. ¿En quién? En cada uno de nosotros. Y dice que no nos va a dejar hasta el último día que viene por nosotros. O sea, así es. Entonces debemos de entender que le van a decir cuantas cosas y van a estar haciendo ese sacrificio. Entonces digo, bueno, si alguien se apartó del Señor, pues si quiere ayunar ahí, que ayune pero en realidad nosotros debemos de saber que lo que debemos de estar haciendo es la voluntad del Señor. Hay un 1 Corintios, no sé el texto, donde le dice el Señor, donde dice la palabra, ni porque ayunes, oiga bien lo que dice, vas a hacer más, ni porque no ayunes vas a hacer menos. Entonces quiere entender que de nada le va a servir más que para descongestionar su cuerpo, pero para doblarle el brazo al Señor, sepa lo que no lo va a hacer. Porque todo lo que mi Padre creó, dice, es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Me decía una vez una persona, paré a comprar sandía. ¿La quiere? Me dice, ¿con semilla o sin semilla? No, deme la normal. Digo, pero es que mejor la sin semilla. Le digo, ¿sería que se equivocó el Señor? Porque la hizo con semilla. Son tonteras que el hombre ha metido, pues. ¿Por qué? Porque ya que el que le vende una sandía sin semilla, el Señor lo que hizo era para que nosotros produjéramos. De esa semilla yo puedo traer y puedo sembrar una por allá. Donde sea. Entonces, pero la ciencia o el hombre ha querido que únicamente tener la semilla que ellos tienen porque así la van a comprar. Pero el Señor nos ha dejado todo. Antes se acuerdan que la gente ya ponía sus par de mazorcas ahí cerca del fogón y ahí estaba, y cuando iban a sembrar bien que les servía y no se arruinaban. Entonces el hombre ha buscado tantas cosas. Porque todo lo que mi Padre creó, dice, es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de mi Padre y por la oración es que santificada. Nosotros podemos comer donde sea y a donde sea, y lo único que tenemos que decir, bueno, Señor, en tu nombre santificamos estos alimentos. Ah, que ahí no está comiendo es peligroso. Bueno, ya lo santificamos en el Señor. Entonces no tenemos por qué tener
ningún problema. Si estos enseñan, dice, a los hombres serán, si esto enseñan a los hombres, dice, serán buen ministro de Jesucristo. Nutridos, dice, ¿con qué? Con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces podemos ver que la doctrina de arriba no era la correcta, pero la doctrina que seguimos en el Señor sí es la correcta, donde tenemos que seguir la palabra de la fe, de la buena doctrina. Desechando ¿qué? Las fábulas o profanas y de viejas, ejercítate, dice, para la piedad. Me llamó la atención esa palabra, ejercítate. Entonces busqué qué es lo que daba a entender, porque generalmente la gente se va a un ejercicio, pero es practicar la bondad en el amor en cada uno de nosotros. O sea, ahí donde dice, y ejercítate para la piedad, o sea, practicar ese amor, practicar esa bondad, practicar estar haciendo la voluntad del Señor. ¿Estamos claros? Entonces a veces la gente quiere decir, pues entonces tengo que andar corriendo. No. Lo que quiere es que nosotros practiquemos esas conductas haciendo lo que Jesús siempre anduvo. Porque el ejercicio corporal, dice, para poco es provechoso. Ya ese sí es un ejercicio. Pero la piedad, dice, para todo aprovecha. Pues tiene, dice, promesa de esta vida presente y de la venidera, o sea, y de la vida eterna. Y de la vida eterna es la que nos da a entender a donde nosotros, la que nosotros estamos practicando y estamos confiados que sabemos que nos va a llevar a esa vida eterna. Palabra fiel es esta, miren, y digna de ser recibida, no dice por partes, dice por todos. Pero sepamos algo, no todos quisieron la palabra, porque dice la palabra en Juan 8:20, creo 19:20, donde dice que la luz vino al mundo, pero la gente prefirió más las tinieblas antes que la luz. O sea, prefirió más la mentira antes que la verdad, que es lo que nos da a entender. 19. No, 3. Sí, Juan 3, 19 por ahí. Bueno, está desde 16, pero solo el 19. Ya vamos a ver que entonces la gente prefirió más la mentira antes que la verdad. Si usted se fija, es tan fácil. ¿Qué prefirió la gente cuando pusieron a Jesús y a Barrabás? ¿Qué prefirieron? ¿A un ladrón? Eso es lo que era Barrabás. Entonces por eso la gente pasa, la humanidad pasa en muchas situaciones porque prefirió más lo malo antes que lo bueno, o sea, la oscuridad antes que la luz. Y esta es la condenación, dice que la luz vino al mundo. Miren, y los hombres amaron más que las tinieblas que la luz, o sea, la mentira. Miren, ¿y por qué? Porque sus obras eran malas. El que anda haciendo lo malo no quiere andar en el día, sino que quiere andar en la noche. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, o aborrece la verdad, o aborrece la palabra. Y no viene a la luz, dice, para que sus obras no sean reprendidas. Pero que siempre el Señor lo reprende. Pero bueno, ahí dice, porque se esconde y cree que nadie lo ve y todo. Más el que practica la verdad, que como dice, viene a la luz, o sea, viene a la verdad. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas del Padre. O sea, no andarán escondidas. Regresemos donde estaba. Entonces debemos de saber que el que prefiere las tinieblas, pues no anda en la luz y no está el Señor viviendo en su vida. Primera de Timoteo 4, de ahí vamos como por el 10, 12 por ahí. 10, ¿verdad? Que por esto mismo, dice, trabajamos y sufrimos aprobio, porque esperamos, tenía el 9. Palabra fiel es esta, dice, y digna de ser que recibida por todos. Sí. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobio, dice, porque esperamos en el Padre viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente, oiga bien, de los que creen. Mire lo que dice ahí, para que miremos. Que ese es el Salvador de todos los hombres, o sea, de todo el mundo y de toda la humanidad. Pero no todo el mundo quisieron con él.
Porque si usted mira el Juan 3, 17, si quiere lo ponemos para que entendamos que ahí está claro, dice para todo el hombre, pero no todos quisieron. Y ahí lo vamos a ver que también manifiesta de que Él vino por todo el mundo, pero también vamos a ver la otra parte. Miren lo que dice 17, miren. Porque no envió mi Padre a su Hijo al mundo, miren, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero no todos lo quisieron recibir. Y aquí los manifiesta en el 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, es condenado porque no quiere creer. Sabe que la salvación es Jesús y prefiere estar en el mundo. Bueno, no estamos. Entonces, y debemos de entender lo que el Señor dice cuando que el que anda, el que se vuelve al mundo, automáticamente, dice la palabra, se constituye enemigo del Señor. No lo vamos a leer, pero está en el Santiago 4:4. ¿Dónde estábamos? En el 10, ¿verdad? Mayor, sí, ahí lo repito. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobio porque esperamos, dice, en el Padre viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Pero ya vemos, el que no lo recibe, pues lógicamente no quiere salvar. La salvación. Mayormente, dice, los que creen, esto mando y enseño. Ninguno tenga, dice, en poco tu juventud o tu conocimiento. ¿Qué es lo que entendamos? Porque era joven. Sino, dice, sé, miren, ejemplo de los creyentes en la palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. O sea, debemos de andar cada día en santidad, ¿va? Porque el Señor nos va cada día santificando. Conducta, dice, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la que, de la lectura, la exhortación y la enseñanza. O sea, no dejes, como le dice a Josué 1, no sé qué, donde le dice, nunca te apartes, 8, creo, 1:8, creo que no, nunca te apartes de esta bendita palabra. Miren lo que nos dice. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y luego, mire, ¿para qué? Para que guardes y luego y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y miren lo que dice luego. Porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá. ¿Y por qué será que no me salen las cosas? Ahí está la palabra. Y todo te saldrá bien. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que hasta ahí vamos a llegar. Creo que hasta ahí vamos a llegar. Entonces debemos de entender que si nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor, las cosas van a ser diferentes. Que yo no sé, Dios, hay gente que dice, yo creo que si compro como la chica o algo, compro a la gente. Y si ponen una marineada y me la gano. Entonces ya estamos claros, pero debemos de saber que si nosotros, sí, pero si estamos haciendo la voluntad del Señor, no necesitamos comprar nada de eso. Nada de eso. Amén. Entonces solo tenemos que estar en esa bendita palabra y esperanza y pureza. Como entre tanto que voy, dice, ocúpate de lectura, exhorta y enseña. No descuides el don que hay en ti, que fue dado, dice, mediante profecía, con la imposición de las manos y lo demás que está ahí. Recordemos que Jesús no necesitaba imponerle la mano para hacer un milagro. Cuando llegó pidió un centurión por un empleado de él. Le dijo, yo tengo bajo mi dominio de entender como policía, no sé qué es lo que manejaban ellos. Yo le digo a aquel ve y va, y aquel viene y haz lo mismo. No soy digno de que entres a mi casa. Y Jesús dijo, en el momento ya tu empleado es sano. Entonces, ¿necesitó imponer la mano? No necesitó hacer absolutamente nada. Entonces, solo una cosa, creer. Porque dice, él mismo dijo, no he visto tanta fe como la que estaba teniendo esa persona. Estaba pidiendo que sin que fuera ya, él sabía que su empleado iba a ser sano. Y aún así, porque siempre Satanás pone la duda. Cuando llegó él allá, preguntó, ¿y a qué hora fue sanado? Ya le dieron la hora y él se dio cuenta que era una hora que él estaba pidiendo. Entonces debemos de saber que aún así, siempre hay esa duda. Hay que pedirle al Señor que no esté esa duda. Porque dice el Señor que no estemos fluctuando. ¿Qué significa que no fluctuemos? Que estemos firmes en la palabra. Solo digámosle ahí, amadísimo Padre,
Te damos gracias por esta palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido, a través de tu Hijo amado, Señor Jesucristo, que permitas que la podamos atesorar en nuestra vida, en nuestro corazón, pero que sobre todo seamos hacedores de esta bendita palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. El Señor los bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén, amén y amén.